¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que tu cuerpo se mantenga funcionando todos los días sin que tengas que pensarlo? Imagina por un momento que eres una fábrica, que nunca se detiene, desde que despiertas hasta que te duermes, y también mientras duermes. Millones de procesos están ocurriendo dentro de ti. Tu corazón late, tus pulmones se expanden, tus células producen energía, tu cerebro piensa, digiere, recuerda. Pero para que toda esta maquinaria funcione bien, necesitas instrucciones claras, y una parte clave de esas instrucciones las dan dos hormonas muy pequeñas, pero increíblemente poderosas, la T3 y la T4. Hola a todos, hoy queremos traerle un video en el que le vamos a hablar sobre la glándula tiroides, definitivamente una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo, en vista de que las hormonas que produce, la T3 y la T4, cumplen una función elemental en todo lo que es nuestra función metabólica corporal. Por lo general, cuando se habla de esta glándula, lo que se tiende es a hablar específicamente de las cosas que la afectan. Puede que ella esté funcionando de manera adecuada, de que funcionalmente, estructuralmente no tenga nada, pero la carencia de ciertos nutrientes en nuestro organismo pueden hacer que la glándula funcione mal o la función que deben hacer la T3 y la T4 por la misma carencia nutricional en las distintas células de nuestro organismo, sencillamente no se ejecute. Este video vamos a explicar cuáles son esos principales nutrientes que debemos consumir, que deben estar presentes en nuestro cuerpo para que esta glándula, así como las hormonas que produce, cumplan su función a nivel de nuestro metabolismo. Es necesario tener muy presente que esta glándula tiene un bastante complejo sistema de regulación, en el cual participan las partes de nuestro cerebro. En primera instancia, el hipotálamo; en segunda instancia, la hipófisis, específicamente la llamada adenohipófisis, que es la parte de este órgano que se encarga de la producción de ciertas hormonas; y en última instancia, la tiroides. En el caso del hipotálamo se produce una hormona que se llama TRH, u hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona se produce y al liberarse actúa directamente sobre lo que es la adenohipófisis. Digamos que es como un mensaje que le envía y le dice: adenohipófisis produce TSH. Ese nombre, TSH, muy probablemente la mayoría de las personas lo haya escuchado, lo conozca. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el examen o es lo principal que se mide para saber cómo está la función tiroidea. ¿Por qué? Esa TSH, al liberarse, va a actuar directamente sobre la tiroides y le va a decir también, al final, las hormonas que se producen en general cumplen una función de mensajeras, y le dice a la tiroides: aumenta la producción de T3 y de T4, principalmente T4, para que sea liberada en el torrente sanguíneo, circule por todo el cuerpo y posteriormente haga la función en cada una de estas células. Básicamente entra a la célula, se une al núcleo celular, donde está el ADN, y hace que algunos genes específicos se activan, y de esa forma es que activa el metabolismo. Por esta razón que cuando tenemos déficit de estas hormonas T3 y T4, el metabolismo tiende a ser lento y se produce lo que conocemos médicamente como hipotiroidismo. Básicamente así actúa este llamado eje hipotálamo hipófisis tiroideo. El asunto es que para que cada una de estas funciones se genere, por ejemplo, para la producción de T3 y de T4, se necesitan ciertas sustancias, como por ejemplo el yodo. Eso es indispensable. T3 es triyodotiriona, es decir, que tiene 3 yodos en su estructura. Entonces, es indispensable el yodo. Si nosotros tenemos una dieta que está carente de yodo, lógicamente vamos a tener una imposibilidad o una dificultad para que la glándula tiroides produzca esta T3 o esta T4. Es evidente. Básicamente, esta molécula, estas hormonas, son moléculas de yodo unidas a moléculas, a un aminoácido específico llamado tirosina. Esta unión la realiza una enzima. Si esta enzima no está funcionando de manera adecuada, lógicamente que no va a poder unir el yodo a la tirosina y no se va a formar lo que es la T3 y la T4. Entonces, aquí tenemos varios elementos necesarios que debemos consumir a través de la dieta. Lo mencioné, el yodo. En primera instancia, por suerte tenemos que actualmente la sal viene iodada, eso es a nivel global prácticamente. Entonces, es raro conseguir déficit de yodo en la actualidad en la mayoría de las personas. También los pescados son ricos en yodo, ciertas algas, los mariscos también son ricos en yodo.
Entonces, si nosotros consumimos en el transcurso del día, en nuestro plato de comida hay alguno de estos elementos, vamos a estar ingiriendo ese yodo que nuestro cuerpo necesita para poder producir la T3 y la T4. También mencioné otro componente importante para la formación de la T3 y la T4, como es la tirosina. Es un aminoácido no esencial. Es decir, que nuestro cuerpo puede formar ese aminoácido a partir de otro, en este caso uno llamado fenilalanina. Pero la tirosina la podemos encontrar en los huevos, en la carne roja, en la carne blanca. Entonces, si nosotros tenemos una dieta que en el transcurso del día consumimos este tipo de proteínas, ahí vamos a tener este aminoácido necesario para la formación de la T3 y la T4. Yo le mencioné que se produce T3 y T4. Realmente la T4, digamos que cumple función a nivel metabólico en nuestro organismo, pero la que es de 3 a 5 veces mucho más activa para producir esa activación del metabolismo es la T3. Es decir, que cuando la T4 llega a las células, necesita que le quiten un iodo, porque tiene 4, que le quiten un iodo para poder ser esa forma activa. Eso también lo hace otra enzima a nivel de las células. Estas enzimas necesitan de selenio como cofactor, como un elemento importante para funcionar y poder eliminar ese iodo de la T4 para convertirlo en T3. Entonces, si nosotros tenemos déficit de selenio, quiere decir que estamos afectando a esta célula en particular que le quita el yodo a la T4 para pasarlo a su forma más activa, que es la T3. Entonces, es algo que hay que considerar y que por lo general no se hace valoración de estos nutrientes cuando una persona tiene, por ejemplo, hipotiroidismo. Y, como les estoy explicando, esto es bastante necesario hacerlo. Otro elemento indispensable para la correcta función de la T3 y la T4, así como de la producción de estas hormonas, es el zinc. Es un mineral indispensable para muchas funciones a nivel de nuestro organismo. Incluso es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, una dieta pobre en zinc sencillamente va a afectar nuestro cuerpo de muchas maneras, incluyendo la función que cumple la glándula tiroidea a través de la T3 y la T4 en el metabolismo celular, que se traduce en el metabolismo de todo el organismo, obviamente. Hay un elemento que, por lo general, cuando se habla de él, lo hacemos en relación a la producción de glóbulos rojos, y es el hierro. El hierro, por lo general, cuando tenemos déficit de este mineral, se puede producir una anemia, caso ferropénica. Pero la enzima que les mencioné anteriormente, la TPO, que es la que se encarga de unir el yodo a la tirosina, necesita imprescindiblemente el hierro para poder cumplir esa función. Es decir, una persona que tenga carencia de hierro no solamente le va a afectar a nivel de la formación de glóbulos rojos, porque la hemoglobina contiene en su núcleo el hierro, que es donde se transporta el oxígeno, sino que adicionalmente la producción de T3 y de T4 va a estar disminuida. Se va a afectar, ¿por qué? Porque la enzima que se encarga de unir el yodo con la tirosina sencillamente no puede funcionar de manera adecuada. Por eso es que es necesario contemplar no solo si la TSH está elevada o si disminuyó, o la cantidad de T3 y de T4. También hay que valorar este tipo de cosas en una persona, este tipo de situaciones o déficits que pudieran estar presentes y afectando, lógicamente, la función de la glándula tiroidea en cuanto a la producción de las hormonas, o quizás la produce, pero si faltan ciertos nutrientes, al llegar las hormonas tiroideas a todas las células, no puede actuar de manera adecuada también porque faltan algunos nutrientes. Lo que quiero que se vea es que hay que ver toda una gama de opciones cuando se está analizando una patología en particular o un mal funcionamiento, porque no necesariamente tiene que ser algo patológico, sino un mal funcionamiento que se expresa en ciertas sintomatologías, obviamente, pero no necesariamente implica algo patológico en sí en la persona, sino que con una nutrición adecuada pudieran solventarse o evitarse ciertas complicaciones en las personas. Y ya para ir finalizando, hay que dejar muy claro que esto de la T3, la T4, la TSH no son únicamente números en un papel como resultado de laboratorio, sino que implican en nuestro organismo cómo funciona, cómo tenemos nuestra claridad mental, cómo está nuestra energía corporal en términos generales. Porque es bien sabido que una persona con hipotiroidismo tiende a
a la piel a afectarse, se afecta lo que es el cabello, se pone quebradizo, hay una lentitud general, hay una tendencia a aumentar de peso mucho más fácil porque el metabolismo se ve muy afectado. Y lo contrario pasa cuando hay un aumento de la hormona tiroidea, se produce lo que es el hipertiroidismo, que tiende a verse mucho menos, por suerte, pero aún así no deja de ser un problema que hay que atender. Y lo importante es que podemos atender o evitar desde lo que es el estilo de vida, desde lo que es una correcta alimentación, dándole a nuestro cuerpo lo que necesita para funcionar de manera adecuada, que al final es el mensaje principal de este video. Por ahora, culmino. Espero que esta información les sea de ayuda. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden dejarla en los comentarios. Con gusto vamos a estar revisando, vamos a estar respondiendo cada uno de sus comentarios con la intención de clarificar cualquier duda que haya quedado por allí. Si este video te ayudó a entender mejor tu cuerpo, pues compártelo con otra persona que consideres que también pueda ayudarle. Y ten presente que entender tu salud es el primer paso para poder transformarla. Nos vemos en el próximo video.